¿Qué es sexo? Y queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso, como ya lo pudieron ver en la cortinilla de entrada. Estamos en la sección de ¿Qué es sexo? Con el doctor Silvestre Falla Romero, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas en este día viernes, último de mes. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, agradecido con Dios y con la vida de poder compartir cámaras, micrófonos con usted y con el público, radio escucha y televidente y cibernauta y alguno que otro abducido que esté viéndonos en alguna nave espacial en este momento. Y lo del segundo piso. Y los del Seguro Social. Y lo del segundo piso, ahí está. También por ahí nos pueden estar viendo, ¿por qué no? Segundo piso. Oiga, sé que los del segundo piso, ¿no? Bueno, no. Es que es viernes, se presta. Oiga, el tema de sexualidad y discapacidad, un sector descuidado es el que nos trae el día de hoy. Bueno, debemos de hablar sobre lo que es la igualdad. Y aun cuando algunas personas pueden tener diferentes situaciones, tanto en lo mental como en lo físico, uno de los aspectos fundamentales para el ejercicio de la naturaleza humana es el ejercicio del derecho a ser sexualmente felices. Y encontramos que en este sector la ciudadanía, no nada más de la región lagunera o de México, sino particularmente la ciudadanía del mundo, considera a las personas con algún grado de discapacidad como personas a las cuales hay que subestimarles el aspecto sexual. Es decir, se les margina porque se les considera que ya no están o no estuvieron en ningún momento de su vida con la competencia suficiente para poder ejercer su sexualidad. Hay que entender que, por ejemplo, un niño que desde el momento de su origen viene con alguna discrepancia o deficiencia orgánica, eso no quiere decir que cuando llegue el momento de su maduración sexual no vaya a tener impulsos sexuales, los va a tener. Claro. Y va a tener un objeto de deseo y va a tener intenciones y va a tener curiosidad sexual. Y en el momento en el que nuestra sociedad se lo restringe, pues de esa forma estamos ejerciendo una actitud discriminatoria con las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Por qué le hablamos o por qué nos referimos a la discapacidad y la sexualidad como un sector abandonado o mal atendido? Uno es la naturaleza humana cuando tienen una persona con una situación así, que prefieren no hablarle sobre sexo, y la otra es también el abandono de las autoridades sanitarias de nuestro país. No estamos hablando de un lugar en particular, estamos hablando de una actitud mental frente al ejercicio de la sexualidad en las personas, que por ejemplo, una persona que tiene parálisis cerebral mantiene su nivel intelectual. En muchos pacientes con parálisis cerebral, su capacidad intelectual se mantiene. Y es obvio que si tiene algún grado de inmovilidad, no va a poder ejercer su sexualidad como la haría una persona que no tuviera esa dificultad motriz. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen alguna discrepancia en el aspecto intelectual, como puede ser en el caso de las personas que tienen síndrome de Down? Hemos encontrado que muchas personas con síndrome de Down llegan incluso hasta el matrimonio y llegan a ejercer una vida matrimonial y de pareja que les permite gozar del grado de felicidad como cada quien lo conciba. No podemos decir que mi felicidad o mi concepto de felicidad obligadamente es la felicidad de los demás, sino que una de las actitudes que debemos de mantener ante los demás es el respeto al libre ejercicio de sus capacidades con el límite que traigan impuesto de manera biológica o el que han tenido a través de alguna situación de salud o de una situación traumática. El que una persona tenga deseo sexual y cuente con alguna discrepancia orgánica o psicológica no le impide el ejercicio de esa parte de su vida. Lo lamentable, que es la parte más complicada de esto, es la actitud de indiferencia que puede tener el que no tiene ese problema ante el que lo tiene. 2, el miedo de la familia al despertar sexual de ese niño o de esa niña cuando se convierte en un joven. 3, la ignorancia tan extendida que se da en la población cuando no tienen acceso
al conocimiento de procedimientos. ¿Y por qué le hago esta observación en este momento? El día de ayer recibí un correo de una sexóloga que está ubicada en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y me hace la pregunta, me dice, como compañero sexólogo, ¿cuál considera usted que podrían ser las recomendaciones que usted podría darle a los padres de un hijo de 6 años con pene oculto, al que se le va a practicar una cirugía para permitirle que su pene emerja de su cuerpo? El pene oculto es una entidad patológica que el pene está conservado, pero está en el interior del cuerpo del paciente. Si no se hace un procedimiento quirúrgico, pues el pene ahí se queda. Y el meato urinario puede salir por el intestino, puede salir por el recto, puede buscar, y busca de hecho alguna manera de permitir el flujo natural de la orina. Estos pacientes cursan con trastornos en vías urinarias muy frecuentes, infecciones recurrentes, resistentes a tratamientos, incomodidades, una alteración en su aspecto físico, porque tienen su escroto, sus testículos, tienen la apariencia de un hombre, tienen la implantación del vello púbico cuando ya llegan a la maduración de los 12, 14 años, de que se hace una diferenciación sexual. Se ven en todo sentido como un varón, pero no tienen pene a la vista. ¿Qué sucede cuando se hace ese procedimiento quirúrgico? Bueno, se le rescata lo biológico. Dependiendo del momento de la oportunidad del procedimiento, el caso de este niño de 6 años, estuve yo revisando algunos otros casos, y es muy triste ver, por ejemplo, casos de jóvenes de 14, 16 años, que toda su vida se la pasaron arrastrando esa diferencia anatómica que los hacía sentir terriblemente distintos a los demás. Sí, claro. Hay una situación que se llama ambigüedad sexual, que también se puede prestar a confundirse con este tipo de situaciones, porque los recién nacidos no muestran un aspecto definido de si son niños o son niñas. Y a veces se toma la decisión sobre la marcha en lo que parece que es. Y cuando esas personas en vías de desarrollo, esos infantes en vías de constituirse en personas humanas, y lleguen al momento en el cual sientan una inclinación sexual hacia uno u otro sexo, ¿qué pasaría si hubo un error? Son situaciones que viven muchas familias en el mundo, en donde sus hijos llegan al mundo, arriban a la vida con una condición que los limita. Nosotros como sociedad, independientemente de la profesión que tengamos, como en el caso mío que pertenezco al sector sanitario, nosotros como sociedad debemos de conservar el cuidado y atención de los derechos de todos nuestros conciudadanos. Y en este sentido, la expresión de la salud sexual implica que se haga llegar hasta esas personas el conocimiento de los procedimientos médicos que hay para salvaguardarles su integridad física. ¿Qué sucede en el caso de la sexóloga que me pregunta cuáles serían esas recomendaciones? Primero, decirles a sus padres, a los padres de este niño de 6 años al que se le va a realizar ese procedimiento para liberarle su pene oculto, decirles que están haciendo lo correcto, que están brindándole a su hijo la oportunidad de libre ejercicio de su vida sexual y amorosa. No sé si las condiciones que este caso tenga facilitan la capacidad reproductiva o no, pero si facilitan la capacidad del goce y disfrute de la sexualidad, ese es un derecho que no tenemos ninguno, no debemos de tener ninguno la alternativa de reprimírselo a alguien única y exclusivamente basándonos en un prejuicio. El prejuicio es pensar que alguien que tiene una dificultad así ya perdió la posibilidad de ser sexualmente sano. La otra condición es que si el niño va a tener una diferencia sexual por el procedimiento que le van a realizar y no va a tener la apariencia común de los demás, bueno, eso también es algo que tendrá que tratar cuando llegue el momento en el que busque una pareja. Pero el amor de sus padres, el arropamiento afectivo de sus padres puede subsanar muchas de esas carencias. Yo he conocido casos también, en algún momento lo llegamos a tratar aquí, de una joven mujer
con intersexualidad que llegó a la edad de 65 o 69 años y en alguna ocasión atendí a esta persona en mi consultorio. Su fenotipo, es decir, su apariencia corporal, su apariencia externa, era la de una mujer virilizada, una mujer que parecía hombruna. Su aspecto, su torso se veía muy cuadrado, utilizaba medias oscuras, y en alguna ocasión a esa persona la detuvieron y se la llevaron a la cárcel pensando que era un travesti. Estamos hablando de hace 20 años, 20, 25 años. Y ahí en la delegación de policía lo desnudaron pensando que era un hombre. Y cuando vieron su indefinición sexual, pues le pidieron disculpas, le ofrecieron disculpas. Y la sobreexposición, la revictimización de lo que la hicieron sentir a esta persona, que se orientaba, se identificaba como mujer, aun cuando tenía muchos caracteres físicos manifiestamente masculinos. Qué terrible que esa persona no pudo recibir la atención necesaria que obligadamente nuestro sistema sanitario le pudo haber ofrecido, porque provenía de un hogar muy raquítico económica y socioculturalmente, un hogar marginado. En el caso de este niño que me están solicitando la orientación para la recomendación, supongo que llegó el niño a esa edad de 6 años porque sus padres no pudieron encontrar un aspecto sanitario que los auxiliara. Pero qué distinto y qué duro para el niño de 14. Un niño de 14 habitualmente está en un proceso de socialización tan importante que le llamamos a la etapa entre los 12 y los 14, identidad versus confusión del rol. Es decir, el joven, el niño que se convierte en un adolescente, empieza a luchar por saber quién es en el mundo. Y al verse corporalmente este niño durante todo su proceso, desde sus años de infancia hasta constituirse en un adolescente que seguramente pretende, porque es funcional, sexualmente es funcional en el sentido de que produce hormonas sexuales masculinas y se siente atraído emocional y sexualmente por una muchacha, incluyendo que fuera una persona con una orientación homosexual, siente esa atracción sexual, pero trae un puntaje en su contra porque no tiene pene. Bueno, en el caso que estamos hablando, sí tiene pene, el procedimiento es para descubrírselo. El varón de los 14 años fue sometido a este procedimiento, muchísimo más complejo, porque durante todos esos años en donde no se le atendió, las estructuras corporales se consolidan y representan un reto quirúrgico mucho más elevado que cuando se tiene que hacer un procedimiento en temprana oportunidad y teniendo todo a favor. Estamos hablando del aspecto más importante de la vida de un ser humano sexual. Y también el aspecto psicológico, la manera en la que va creciendo en su mente, pues el no saber o el quizás saber o incluso pues el llegar a tener una cierta duda, ¿no? Creo que esto también es parte de presentarse ante los especialistas, ante los profesionales de la salud, pues también para poder ayudarle, para poder llegar a sobrellevarlo en algún momento que incluso sea un poco difícil para él en cuanto a la orientación incluso. Hay una etapa en el desarrollo infantil en donde la vergüenza y la duda son fundamentales para que se sobreponga el menor a esas inquietudes. Un niño en una situación de desvalidez, como lo dice la palabra, disminución de valor, validez, con una sensación de valer menos, porque anatómicamente se ve distinto, aunque emocionalmente se siente competente para amar y para desear. Y considerarse un fenómeno
porque si los demás niños se dan cuenta de que están en esas condiciones, el escarnio de la burla aparece ahí y entonces aparece ese sentimiento de vergüenza de saberse expuesto. Nuestro compromiso moral con quienes acuden a nuestros servicios profesionales estriba en ser lo suficientemente honestos para decir, esto pertenece a mi campo, esto no. Yo puedo brindarle la ayuda psicológica a los padres de ese menor, puedo brindarle la ayuda psicológica al menor y puedo ser parte de un equipo multidisciplinario que les permita la reconstrucción tanto en el plano anatómico funcional, como es el procedimiento quirúrgico al que se le va a someter, como en un proceso de reconstrucción de la personalidad que él haya integrado de 0 a 6 años, que es en la etapa en la que se encuentra actualmente. ¿Por qué es importante que hablemos de estas cosas tan delicadas en los medios de comunicación? Porque quien está pasando por una situación como esta puede sentirse devastado. O sea, los padres de este hijo, si son personas que tengan la idea de que los embrujaron, no, pues es que le echaron una maldición a su hijo y por eso le pasó eso. No, es que se eclipsó, se expuso a un eclipse o no, es que esto, no es que el otro. Las explicaciones fantasiosas que le damos a los hechos de la vida tienen mucho que ver con un proceso que le llamamos pensamiento mágico que nos caracteriza a los humanos. Tendemos a someternos a ideas fantásticas con relación a los hechos dolorosos que la vida nos presenta. A veces decimos, no, ¿por qué me estará pasando todo esto a mí? Yo supongo que esos papás se habrán preguntado en muchos momentos, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué me llegó a suceder a mí esto? Bueno, no es porque, es nada más que en la ruleta de la vida, en las alternativas, en ese lanzamiento de monedas al aire que se da cuando aparecen el código genético entre los cromosomas que aporta la información genética que aporta el padre y la información genética que aporta la madre, hay un azar, una combinación al azar, y luego se presentan estas discrepancias que pueden aparecer, en el caso de este niño, desde su origen, o pueden aparecer en alguna etapa de la vida y pueden invalidar la expresión natural de nuestra sexualidad. No es que tengamos que pagar una culpa de nuestros antepasados, no es que hayamos sido maldecidos por los dioses, es que la vida nos está poniendo a prueba para que seamos capaces de enfrentar estas situaciones y podamos salir adelante. Entonces, a esos padres que están viviendo con esta situación, tanto los que me solicitaron la orientación, que se las voy a hacer llegar a través del programa, ya les contesté de manera gráfica, ahora a través del video, tanto a ellos como a cualquiera que esté pasando por una situación como esta, recuerden, existen alternativas de diferentes tipos para resolver su situación. Si las personas esperan mucho tiempo, probablemente la ayuda pueda llegar a ser útil, pero siempre será más útil si se hace de manera temprana. Hay una condición que le llamamos micropene. El micropene es un pene que no se desarrolló. El niño nace con un pene prácticamente ausente y conforme va creciendo el pene se mantiene en esa condición. Generalmente este tipo de condiciones se resuelven con la atención de un buen pediatra que maneje también la especialidad de endocrinología. Se hace una terapia de sustitución hormonal en muchos de estos casos con un procedimiento complejo pero accesible, y esos niños desarrollan su pene de manera natural para que puedan vivir la vida que a cada uno de nosotros le vaya tocando. Las circunstancias con las que vamos desarrollándonos son distintas en tiempo y forma. Cómo reaccionemos a esas circunstancias marcará la diferencia. Por supuesto, y también es importante recalcar, buscar la ayuda precisamente profesional pues para todos este tipo de aspectos. Y pues el día de hoy también agradecerle al doctor Silvestre Falla por este tema tan interesante el día de hoy, doctor. Y también antes de culminar la sección, ¿en dónde lo podemos encontrar? Con mucho gusto, yo tengo mi consultorio en Torreón, Coahuila,
Estoy en calle Mariano López Ortiz, 380 Norte, interior número 9, casi esquina con Avenida Bravo. Ahí donde las personas dicen, oiga, ¿dónde está por aquí el consultorio de la felicidad asegurada? No existe. El mío es de la felicidad intencionada. Queremos ser útiles y con todo gusto podemos atenderlos en ese lugar. Mi número de teléfono 871-241-6949 y tengo una página profesional en la red social de Facebook. Está titulada Sexólogo Silvestre Falla Romero. Hay nada más para que no se les olvide. Perfecto, ahí está un momento el cintillo en pantalla, doctor, y por ahí tenemos algunos comentarios. Dice el buen Saúl Almaguer, que nos acompaña aquí arribita, dice, piso. Ya lo sabe, hoy es viernes de sexo, así lo menciona. Saludos al doc, ayer vi una calle con su nombre. Sí, muchas gracias. No, bueno, pues no, llevo el nombre, orgullosamente el nombre de mi abuelo, que fue de los fundadores de la región lagunera. Tuvo muchos hechos relevantes. La casa que fue de mi abuelo se va a convertir en un museo. Mira qué bien. Sí, ahí estuvo el cuartel de Pancho Villa. Pancho Villa lo mandó matar. Mi abuelo salió muy bueno para esconderse. Hay muchas anécdotas, muchas. Oiga, que estaría interesante que después nos la platicara también. Sí, aquí con mucho gusto, claro que sí. Ya fuera que es un poquito de la sección de qué es sexo, ¿por qué no en alguna entrevista? Claro, con gusto, con todo gusto. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo el día de hoy que nos haya acompañado y por supuesto que lo esperamos la próxima semana también con otro tema bastante interesante. Muchas gracias. Y queridos amigos,